Buenas, me presento, yo voy a explicar qué es la marcha. La marcha es un modo de locomoción bípeda con actividad alternada de los miembros, que se caracteriza por una sucesión de doble apoyo y apoyo unipodal. Desde la biomecánica, la marcha se estudia en términos de fuerza, momentos articulares, patrones musculares y cinemática del movimiento. Voy a mencionar cuáles son las características clínicas para una marcha normal. La primera es estabilidad durante el apoyo. Después tenemos que haya un paso libre del pie durante el balanceo, que el pie se coloque correctamente para el contacto inicial, que la longitud del paso sea la adecuada, que sería de 70-80 centímetros, y que haya una conservación de la energía. Ahora vamos a hacer el análisis de marcha. Primero vamos a ver qué es la marcha y cómo se divide. La marcha es un ciclo que consta de una progresión de sucesos que al finalizarlos se vuelven a repetir. La marcha inicia con el contacto inicial, que es cuando el talón va a contactar con el suelo. Este ciclo va a finalizar cuando el mismo pie va a contactar de nuevo con el suelo. El ciclo de la marcha se divide en dos fases, la fase de apoyo y la de balanceo. La fase de apoyo a su vez se divide en 4 subfases, que es el contacto inicial, que es cuando el talón contacta con el suelo. Después tenemos la respuesta a la carga, que es cuando el pie contacta totalmente con el suelo, que acá encontramos el primer doble apoyo. Después tenemos el apoyo simple, que es cuando el pie está totalmente apoyado y coincide con la fase de balanceo del pie contralateral. Después tenemos el prebalanceo, que es cuando el pie empieza a despegar los dedos. Después tenemos las fases de balanceo, que son la fase inicial, que es cuando el pie se despega del suelo. Después el balanceo medio, que consta de cuando la rodilla llega a su máxima flexión. Después tenemos el balanceo final, que es cuando la rodilla progresivamente se extiende y se prepara de nuevo para el contacto inicial. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariel Estigarribia y hoy les voy a hablar de conceptos fundamentales sobre el análisis de la marcha. Primero les voy a hablar de la cinemática. La cinemática es una ciencia que describe un movimiento, pero sin importar o atender a quién o a qué lo produce. Tiene en cuenta desplazamientos, velocidades, aceleraciones y ángulos articulares. Y todas estas variables son graficables. En este caso, en mi PowerPoint había puesto un gráfico que tiene una línea horizontal inferior que representa al ciclo de la marcha y en los distintos porcentajes. Este es el tiempo transcurrido. Y después tienes una línea vertical que representa grados de flexión y de extensión, o flexión dorsal y flexión plantar. Y en el gráfico también se puede ver una línea punteada que marca el inicio de la fase de balanceo. En ese gráfico se puede observar cómo se da una mayor flexión plantar o extensión al inicio de la fase de balanceo. Después teníamos el concepto de cinética. La cinética analiza las causas de movimiento, como las fuerzas de reacción del suelo, fuerzas musculares y ligamentarias, potencias articulares y los momentos. ¿Qué es un momento? Un momento es el resultado de una fuerza que actúa a distancia de un eje de referencia, la cual provoca rotación en un cuerpo. Esta se representa como Newton por distancia. En el caso del ciclo de la marcha, la distancia van a ser metros. En el Power yo puse como ejemplo el sube y baja, con un adulto y un niño. Nosotros decíamos que un momento era el resultado de una fuerza que actúa a distancia de un eje de referencia. Bueno, en este caso
El eje de referencia va a ser el punto de apoyo del sube y baja. Las dos fuerzas que van a actuar en este eje, provocando rotación, van a ser el peso del adulto y el peso del niño. Por supuesto, el adulto es más pesado que el niño. Tiene más fuerza, produce un mayor momento. Si el adulto estuviese sentado a la misma distancia a la que está el niño del punto de apoyo, el niño iría hacia arriba, porque el adulto es más pesado, tiene una mayor fuerza y produce un mayor momento, provocando rotación en el eje del sube y baja, lo que hace que el nene suba. Pero en la imagen el hombre acortó distancias, se acercó al punto de apoyo. Lo que él consigue es igualar los pesos o los momentos, por lo que ya no hay más rotación, está en equilibrio. Esto es importante para el cuerpo humano, porque también se da lo mismo, igualación de momentos. Yo había puesto una imagen de un hombre. Podemos observar el centro de gravedad como un círculo con unos puntitos negros, el cual está atravesado por una línea. Esta línea es la fuerza de reacción del suelo. ¿Qué pasa? Por detrás de la cadera, por delante de la rodilla y delante del tobillo. Esta produce fuerza hacia arriba, la cual debe ser anulada, porque si no, una persona no podría mantenerse erguida. ¿Cómo es anulada? Por momentos internos producidos por la musculatura del miembro inferior. Se igualan los momentos y se anulan, generando equilibrio. Después teníamos el concepto de potencia. La potencia se escribe como fuerza por distancia por velocidad angular. Esto se puede traducir a que a mayor velocidad, mayor potencia. Ya había puesto la imagen de un basquetbolista por el ejemplo del salto al encestar. El salto va a tener mayor distancia y mayor altura en base a la velocidad que tenía el basquetbolista antes de ejecutar el salto. Esa es la potencia de su salto. Y los generadores primarios de potencia interna son los músculos, de los cuales la capacidad para producir potencia es directamente proporcional al área del corte transversal, pero también a la relación longitud-tensión, grado de fatiga y el tipo de fibra muscular que posee dicho músculo. Bueno, ahora vamos a realizar los distintos exámenes de marcha y vamos a desarrollar qué sucede en cada plano y en cada articulación, teniendo en cuenta la cinemática y cinética. Vamos a iniciar con el plano sagital, dividiendo la fase de apoyo y las fases de balanceo. Voy a explicar qué sucede en la primera subfase de la fase de apoyo, que es el contacto inicial. Buenas tardes, hoy voy a ser tu kinesióloga y vamos a hacer el examen de tu marcha. Te voy a pedir que te coloques bien sobre la pared casi, eso. Y te voy a pedir que hagas tu caminata normal, de una forma más lenta, pero fluida. No quiero que lo hagas rígido. Vamos. Bien. En el tobillo encontramos la primera mecedora, que es cuando el tobillo se encuentra en una posición neutra de flexo-extensión, que coincide con el momento en el cual el talón va a contactar con el suelo. Acá la fuerza de reacción del suelo va a pasar por detrás de la articulación talocrual, dando un momento externo extensor compensado por un momento interno flexor realizado por los músculos pretibiales con una contracción excéntrica. Este movimiento tiene un objetivo, que es mantener al tobillo en esta posición neutra de flexo-extensión, con el fin de que esté posicionado correctamente para el contacto inicial y que pueda absorber el impacto con el suelo. Ahora veremos cómo está la rodilla, que está en una extensión. Acá la fuerza de reacción del suelo va a pasar por delante de la articulación, dando un momento externo extensor, que va a estar compensado por un momento interno flexor, dado por los músculos isquiotibiales con una contracción excéntrica. Esto con el fin de impedir una hiperextensión en rodilla.
Ahora veremos cómo está la cadera, que está en una flexión de 30 a 40 grados. Acá la fuerza de reacción del suelo va a pasar por delante de la articulación, dando un momento externo flexor que va a estar compensado por un momento interno extensor, dado por los músculos extensores de cadera, con la participación principal del glúteo mayor con una contracción excéntrica. Esto con el fin de mantener estable la cadera y que esté en una correcta posición para el contacto inicial. Bueno, yo voy a explicar qué sucede en la segunda subfase de apoyo en el plano sagital. La segunda mecedora comienza cuando la totalidad de la planta del pie está en contacto con el suelo, marcando inicio de apoyo medio. En este periodo el tobillo entra en dorsiflexión y la tibia avanza sobre el pie fijo y el tríceps sural, especialmente el sóleo, actúa excéntricamente para controlar la dorsiflexión y preparar el impulso. La rodilla comienza flexionada tras el contacto inicial, pero se extiende progresivamente mientras el peso corporal avanza. La fuerza de reacción del suelo pasa por detrás de ella y produce un momento externo flexor. Para evitar colapso de la rodilla, los músculos motores del cuádriceps, el vasto medio interno y externo, actúan excéntricamente para evitar y contrarrestar el momento externo. En cadera, esta viene flexionada desde el inicio, pero se extiende en esta fase. Al principio es controlada por el músculo glúteo mayor y los isquiotibiales, pero luego sigue por inercia del paso. La fuerza de reacción del suelo pasa a ser posterior a la cadera y la extensión pasiva, siendo controlada por la fuerza extensiva del ligamento iliofemoral. Hablar de la tercera mecedora. Esta se da en el tobillo. ¿Qué implica la tercera mecedora? La tercera mecedora es una generación de potencia que impulsa al individuo durante la marcha. En esta etapa, el punto de apoyo va a pasar del talón, el calcáneo, a la cabeza de los metatarsianos. Lo que se da en esta etapa es una flexión plantar o extensión, producida por el tríceps sural, una contracción concéntrica. Genera potencia. ¿Esto por qué se debe dar? Bueno, para que la marcha se mantenga constante, recordemos que en las primeras 2 mecedoras se da desaceleración. Para compensar esta desaceleración que se dio en las primeras 2 mecedoras, hay que generar mucha aceleración en la tercera, para así poder mantener un ritmo constante durante la marcha. El punto de máxima potencia va a ser durante el apoyo terminal o la fase final del apoyo, que va a bajar abruptamente a 0 antes de empezar el prebalanceo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que ocurre en la rodilla durante la etapa de la tercera mecedora. Bueno, lo que va a ocurrir es una flexión que va a llegar hasta 45 grados. Esto durante la etapa de despegue. ¿Qué va a producir esta flexión? Un traslado del centro de masas, de adelante de la rodilla hacia atrás. ¿Qué va a producir esto? Un momento externo flexor, que va a tener que ser contrarrestado por un momento interno extensor. ¿Quién va a mediar esto? Va a ser el recto anterior. Se va a contraer excéntricamente, limitando la flexión a nivel de la rodilla, evitando que sea exagerada. Ahora vamos a hablar del prebalanceo a nivel del tobillo. Lo que se da en esta etapa es una flexión dorsal o flexión. Esto producido por los músculos pretibiales. Esto debe darse para que el contacto inicial sea adecuado al momento del impacto. Ahora vamos a hablar de lo que ocurre
en la cadera durante la fase final del apoyo. Lo que va a ocurrir es que la cadera se va a extender 5 grados. Esto va a generar un momento interno flexor excéntrico. Ahora, en la rodilla, durante la etapa inicial del balanceo, va a ocurrir un aumento progresivo en el nivel de la flexión. Va a tener que ser mediada por el recto anterior. Se va a contraer excéntricamente, limitándola. Y a su vez, el recto anterior también se va a contraer, pero concéntricamente a nivel de la cadera, para aumentar la velocidad en la flexión de cadera. Ahora, ¿qué va a ocurrir en la cadera? Es una contracción concéntrica del recto anterior y el iliopsoas, flexionándose así la cadera. Y durante la fase inicial del balanceo se va a aumentar la contracción concéntrica del iliopsoas, acelerando la flexión de cadera. Ahora vamos a ver qué sucede en la fase de balanceo medio. Bien. Acá vemos al tobillo en una flexión de 5 grados, producido por una contracción concéntrica de los músculos pretibiales. Vemos a la rodilla en una progresiva extensión, que se inicia a partir de los 30 grados de flexión. La cadera se mantiene en sus 20-30 grados de flexión gracias a la contracción concéntrica de los músculos flexores de cadera, principalmente el iliopsoas. En el balanceo final vemos al miembro inferior colocándose y preparándose para el contacto inicial para renovar el ciclo de la marcha. Vemos que el tobillo está en una posición neutra de flexo-extensión, similar a como se explicó en el contacto inicial. Esta flexo-extensión neutra se mantiene gracias a la contracción isométrica de los músculos pretibiales, que van a estar contrarrestando un momento externo extensor. En la rodilla vemos que está en una extensión total, pero se mantiene en una posición segura gracias a la contracción excéntrica de los músculos isquiotibiales, que van a estar impidiendo una hiperextensión. Vemos a la cadera en una flexión de 30 grados más o menos, que se va a mantener en esta posición gracias a la contracción excéntrica de los músculos extensores de cadera, en este caso los glúteos. Bueno, yo voy a explicar qué sucede en la marcha durante el plano frontal. En el contacto inicial, la pelvis está nivelada y la cadera está en su posición neutra de aducción a abducción. Al inicio, respuesta a la carga, el lado apoyado de la pelvis se eleva 5 grados y la cadera entra en aducción. El lado no apoyado de la pelvis cae unos 5 grados. La caída de la pelvis sobre el miembro no apoyado es reacción del suelo sobre el miembro apoyado. Las fuerzas de reacción del suelo pasan medial al tobillo, rodilla y cadera, produciendo un momento externo abductor. El momento externo aductor es contrarrestado excéntricamente en la cadera por los músculos abductores, en rodilla por los ligamentos y en tobillo por los ligamentos laterales y el músculo peroneo. Sucede en el plano transversal. Este plano es muy difícil de estudiar normalmente, ya que para hacerlo necesitamos tener una visión superior del movimiento, lo cual es muy difícil de conseguir. Vamos a ver cómo se efectúan las rotaciones en cadera y rodilla, las cuales son muy importantes. Estas rotaciones ayudan a aumentar la longitud del paso, logrados gracias a una rotación pélvica acompañada de una compensación en cadera que va a mantener a la extremidad en una línea correcta de progresión. La cadera en la fase de apoyo va a estar en rotación externa de 5 grados y se va a mantener así durante todas las subfases de apoyo. La pelvis va a dirigirse hacia adelante.
En la fase de balanceo, la cadera va a estar en una rotación interna de 4 grados más o menos y va a dirigir a la pelvis hacia atrás. Esta apertura hacia atrás de la pelvis da una mayor amplitud de la longitud del paso y va a mantener al miembro en el eje, en la línea de progresión. La rodilla, al estar directamente relacionada con los movimientos de cadera, vas a realizar rotaciones automáticas acompañando a las rotaciones de cadera. Por lo que en la fase de apoyo va a realizar una rotación automática externa de rodilla acompañando la rotación externa que se produce en la cadera, y de igual forma en la fase de balanceo siendo una rotación automática interna en rodilla. ¿Qué son los músculos de la mímica? Los músculos de la mímica son también llamados faciales, son músculos superficiales que se insertan en la piel. Permiten expresar emociones como alegría, tristeza, sorpresa. Están inervados por el músculo facial, séptimo parqueñal, menos el elevador de los párpados, que está inervado por el músculo oculomotor. Participan en las funciones no verbales y en la comunicación no verbal. Para la hora de evaluar los músculos faciales de la mímica, debemos tener en cuenta algunas condiciones, como por ejemplo que es preferible hacerlos a la mañana, que deben realizarse en un ambiente tranquilo y con buena iluminación, que debemos explicar con paciencia el test al paciente, explicarles qué van a realizar y darle ejemplos, pero a su vez este test debe estar adaptado a nuestro paciente, teniendo en cuenta sus capacidades, su entendimiento a la hora de realizarlo, y que preferiblemente se debe hacer con un espejo para que se vea a sí mismo realizarlos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en estos tests? Es, por ejemplo, la simetría. Esta simetría es muy importante, ya que al inicio vamos a examinar que en ambas hemisferias de la cara pueda realizar los movimientos con una misma calidad. También se puede tener en cuenta la cantidad de arrugas, ya que esto nos puede indicar que en un lado los músculos estén atrofiados y demás. La simetría es muy importante a la hora de darnos cuenta si hay un problema muscular de algún músculo de la mímica. Bueno, voy a evaluar el músculo frontal. Para eso le voy a pedir a mi paciente que levante la ceja y frunce la frente como al recibir una sorpresa o un susto. Vamos, puedes. Bien, vamos de nuevo. Ahora voy a evaluar el corrugador de la ceja. Para eso le voy a pedir a mi paciente que baje la ceja y junte como al estar enojado. Va. Vamos de nuevo. Bien. Ahora voy a evaluar al músculo prócer. Para eso le voy a pedir a mi paciente que tire la piel de la nariz hacia arriba, como formando arrugas. Vamos. Vamos de nuevo. Ahora voy a evaluar el orbicular de los ojos. Para eso le voy a pedir a mi paciente que cierre los párpados. Esa es la porción palpebral. Ahora voy a evaluar la porción orbicular. Para eso le voy a pedir a mi paciente que cierre con fuerza los ojos. Vamos. Bien. Ahora voy a evaluar el músculo elevador del párpado superior. Para eso le voy a pedir a mi paciente que mire hacia arriba, hacia las cejas. Vamos. Vamos de nuevo. Bueno, hoy voy a ser tu kinesióloga y vamos a hacer el examen de tus músculos nasales. Y bueno, vamos a hacer unas mímicas comunes. Lo voy a necesitar que hagas mirándote al espejo. ¿Sí? Yo te voy a mostrar primero qué tienes que hacer y vos lo copias. ¿Sí? Dale. Bueno, vamos a empezar con el transverso de la nariz. Este es el músculo que se activa cuando haces, por ejemplo, la mímica de un olor feo, que sería tipo algo así. A ver. Exacto, hacerlo mirando al espejo, ¿verdad? Perfecto.
Ahora vamos a hacer el músculo alar, que este se contrae cuando hacemos las inspiraciones. O sea, se abren las fosas nasales. Vamos a ver. Ahora te voy a hacer sosteniéndote para palpar que se mueva. De nuevo. Perfecto. Ahora vamos a hacer el depresor del tabique, que este es el músculo que activamos cuando hacemos la mueca para afeitarnos. A ver. Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos a seguir con los músculos de los labios. Vamos a hacer el elevador superior del ángulo de la boca. Este músculo lo llaman canino, porque es con el que mostramos el diente llamado canino. A ver, intenta. Sí, perfecto. Ahora vamos a hacer el orbicular de la boca. Ese músculo es el constrictor que une los labios. Es el que usamos cuando cerramos la boca, hacemos para silbar o soplar, o el llamado del beso. Hacerlo enfrente del espejo. Te voy a pedir que lo hagas más como cuando haces un beso. Eso, perfecto. Ahora, para evaluar el buccionador, le vamos a pedir al paciente que infle las mejillas. Ahí está, muy bien. Ahora, para evaluar al risorio, le vamos a pedir al paciente que haga una leve sonrisa, elevando levemente el ángulo de los labios. Muy bien. Ahora vamos a evaluar el mentoniano, así que le vamos a pedir al paciente que eleve la barbilla. Muy bien. Para evaluar el platisma, le vamos a pedir al paciente que lleve el maxilar inferior hacia adelante y los mueva de lado a lado. ¿Va? De vuelta, por favor. Ahí se puede ver tensión en el cuello.